Bien, muy buenos días. Nos encontramos en el programa El Poder de la Ley, como de costumbre, cada jueves en un espacio de conversación, de diálogo para guiar un poco al entendimiento de la ciudadanía del país sobre diferentes temas de derecho. En esta ocasión he invitado al doctor Pablo Castañeda, quien es un experto en derecho administrativo, muy conocedor, muy profundo doctrinario de esta materia. El derecho administrativo muchas veces resulta bastante desconocido también para el común de los ciudadanos, inclusive para los abogados mismos. El doctor Pablo Castañeda, bienvenido, buenos días. Buenos días, Darío. Para mí es un gusto estar en este programa. Un saludo para todos los oyentes de esta radio. Bien, doctor Castañeda, ¿qué es el derecho administrativo? Un poco a breves rasgos, ¿no? Bueno, es una parte del derecho que regula las relaciones entre los organismos del Estado, entidades del Estado, y también los ciudadanos en sus relaciones con los aparatos, organismos o entidades de ese mismo Estado. Es decir, los conflictos que pueden existir entre el Estado y la ciudadanía en general, ¿no? Llámense estos contratistas, servidores públicos, entre otros. Doctor Castañeda, ¿el Estado tiene responsabilidad sobre lo que hace? Es una interesante pregunta, porque a lo largo de la historia, pues en las etapas de la vida social, quien tenía el poder pues no tenía que rendir cuentas, no tenía que dar explicaciones de sus actos. Entonces, esa figura pues se dio con mayor incidencia a partir de la Revolución Francesa, efectivamente, cuando se derrumba la monarquía. Pero anteriormente en Inglaterra también, recuerdo, mi profesor Aurelio García de la universidad nos explicaba cómo se dio la vía pacífica de la transformación en Inglaterra, y ahí el Parlamento ya determinó que el rey tenía que responder. Entonces, efectivamente, en la actualidad no hay funcionario, autoridad que no pueda o no deba rendir cuentas. Es así, es un aporte del desarrollo de la sociedad. Perfecto. Ahora, esta responsabilidad hemos leído algunos casos, se acaba de publicar una gaceta judicial que es bastante interesante. ¿Podría referirnos a alguno de estos casos, Pablo? Recuerdo un caso que ocurrió en la ciudad de Puerto Viejo, en provincia de Manabí. Es necesario recordar que muchas veces no se incurre en errores deliberadamente. En este caso, se trataba de un control policial y circulaba una moto con dos ciudadanos. Al no escuchar la voz de alto, el ciudadano de la moto y su acompañante continuaron circulando y fueron perseguidos y heridos un ciudadano y el otro pues perdió la vida. La familia del ciudadano que perdió la vida siguió un juicio contencioso administrativo, así es, de responsabilidad extracontractual del Estado, y luego en primera instancia y en la Corte Nacional fueron reconocidos sus derechos a una indemnización por un error en la actuación de miembros de esta institución que causó la pérdida de la vida. Entonces, pues, si bien se perdió la vida de este ciudadano, se hicieron algunas medidas para que no continúen este tipo de acciones que dañan, en este caso, una familia, una vida humana, un hogar. Entonces, este es un mecanismo que tienen los ciudadanos para poder de alguna forma resarcir el perjuicio, los daños. ¿Y cuáles fueron las pruebas en este caso, Pablo? Bueno, como es conocido en la institución policial, se caracteriza por tener una serie minuciosa de registros, como son las comunicaciones de radio, los partes que hacen los miembros de la policía inferiores a sus superiores locales y a veces hasta provinciales y nacionales. Entonces, todas las actuaciones quedan registradas, quedan grabadas por estas vías de radio, de papel, de reportes. Los mismos reportes que hicieron los miembros del operativo sirvieron de base para estas pruebas, pero adicionalmente los documentos sobre atenciones médicas, gastos de sepelio, documentos sobre la familia de este ciudadano que en especial que falleció, que determinaba que tenía hijos, todavía niños, todavía pequeños.
Y esto sirvió para que en un juicio de conocimiento pues se determine una cantidad. ¿Aproximadamente cuánto fue? Cerca de $500,000. $500,000, una indemnización Sí. por una indebida intervención policial. Así va. Ahora es importante esto también resaltar que puede haber funcionarios, servidores públicos que actúen incorrectamente o con una equivocación. No pienso que se haya hecho por dolo, por una intención. Sin embargo, también el Estado tiene la posibilidad de, si se demuestra que haya inconductas o malas prácticas de sus miembros, hacer la acción de repetición, que significaría que el funcionario que actuó indebidamente y causó un daño tanto al ciudadano y también al Estado, al tener que hacer un desembolso, pueda ser objeto de lo que se llama la acción de repetición, es decir, devolver al Estado el dinero que desembolsó al ciudadano por su mala actuación. Entonces, esta cadena de actuaciones revela que a la final el Estado puede también recuperar los dineros que desembolsa. Por supuesto. Por ejemplo, en el caso de un médico en un hospital público, en el caso de un cable de luz inadecuadamente instalado, la mala intervención de un agente de la policía de tránsito, la mala intervención de un comisario de municipal, por ejemplo, lo que sería una mala intervención genera una responsabilidad del Estado. Bueno, la mala intervención es una figura que se entiende que el servidor público está siendo pagado una remuneración a fin de prestar un servicio y debe estar obligado a saber desempeñar esa función. Es decir, es su obligación el saber, el conocer la práctica de esa función, de ese servicio. Y también debe alejarse de cometer errores, equivocaciones, negligencias o daños en general a quienes son objeto de ese servicio. Entonces, estos elementos denotan que se requiere que el servidor público tenga conciencia de que sus actuaciones pueden ser objetos tanto en lo personal como a la entidad a la que presta servicios de efectos que podrían hacer que tengan que pagar una indemnización. En el caso de las empresas eléctricas, ¿ha conocido algún tema de esos tal vez? Bueno, igualmente en Manabí ocurrió el caso de un niño que estaba en la azotea de su vivienda y lamentablemente al estar jugando con una varilla de metal, pues tocó unos cables que conducían energía eléctrica efectivamente. Al hacer contacto se electrocutó y falleció este niño. Entonces la familia igualmente en la provincia de Manabí inició un juicio contencioso administrativo, que es la vía judicial, pero entiendo que habían hecho algunas peticiones, algunas gestiones en lo que se llama en el lenguaje jurídico sede administrativa, que no es más que la misma autoridad relacionada con el servicio de electricidad pueda responder, pueda dar una satisfacción a un pedido en este caso, de cubrir gastos de los daños por la pérdida de vida de este niño en este caso. ¿Cuánto tiempo tiene un ciudadano que es, llamémosle víctima de una negligencia o una indebida prestación de servicio público para recurrir ante la autoridad judicial? Bueno, en el caso de lo que tiene que ver con malas prácticas o inadecuadas actuaciones de funcionarios, específicamente de la función judicial, de conformidad al artículo 32, existirían 4 años para que el ciudadano pueda accionar, pueda presentar su demanda, su petición ante la autoridad judicial, para que se inicie un proceso en esta vía de pleito judicial, digamos. Entonces, es importante esto porque si es que presenta a los 4 años un día, lamentablemente opera la falta de oportunidad en el tiempo de presentar su petición, su reclamo, y va a ser negada de entrada al momento que presente esa petición por haber pasado excesivamente el tiempo. Entonces, es un elemento que los ciudadanos, los oyentes de la radio,
deben tomar en cuenta el tiempo oportuno, porque esto genera falta de competencia, falta de que la autoridad pueda dar una satisfacción a ese reclamo. ¿Algún otro caso emblemático que usted recuerde tal vez? Bueno, en realidad en mi mente quedan algunos casos de miembros de la institución policial, porque por varias causas he debido conocer estos casos. Entonces, pero hay que recordar también que el servicio policial tiene lo que se llama el riesgo, ¿no es cierto? Es un trabajo de alto peligro. Entonces, tanto para el miembro de la institución policial como para la persona que está en las calles, y puede dar lugar a errores, pero yo pensaría que estos errores no son de mala fe, sino que son parte, lamentablemente, de lo que decía mi profesor de daños, de derecho de daños, es parte del riesgo que existe en actividades peligrosas. Por ejemplo, la actividad militar, también hay un alto peligro, la actividad policial, y en general todo ejercicio de profesional y de servicio público, como es algo muy sensible la actividad médica, ¿no? Es así. Entonces, pensando de buena fe, yo pensaría que a veces por circunstancias específicas puede ser que se cometa daños, pero en la mayoría de los casos es mi criterio, sin intención, sin el dolo, sin la malicia de causar ese daño. Por supuesto, es decir, hay un daño que se produce, pero no necesariamente obedece a una responsabilidad indemnizatoria o de reparación inclusive del servidor público. Lo importante es que la ciudadanía conozca que en caso de sufrir un daño tiene derecho a ejercer un reclamo, pero no por eso necesariamente el derecho a recibir una indemnización, porque eso es parte de la Administración de Justicia, el valorar la oportunidad, la necesidad y además establecer una cifra. ¿Cómo puede establecer una cifra? ¿Cuáles son los parámetros que puede tomar para establecer una cifra indemnizatoria? Esta es una excelente pregunta que me recuerda al doctor José García Falconi, mi profesor, y precisamente nos hablaba en clase de estos, que para determinar el cálculo de una indemnización hay varios mecanismos o varios procedimientos. Sin embargo, de existir una subjetividad con el COGEP y los reglamentos como el reglamento pericial, se buscó una salida a esta problemática. Y la salida es buscar los informes periciales. Estos informes periciales van a determinar los daños materiales, inmateriales, los daños subjetivos o patrimoniales que haya tenido la víctima de un daño. Entonces, el cálculo, a diferencia del cálculo de las indemnizaciones en la laboral, que lo hace el juez, en los juicios contenciosos administrativos lo determina un perito, que quien se entiende es un auxiliar de la justicia, es imparcial, es neutral y va a hacer un trabajo técnico de cálculo de esa indemnización. Yo recuerdo que hubo un caso de un funcionario de una entidad pública que se le negó su derecho a la paternidad. Entonces, él reclamó a través de una acción de protección, le aceptaron la acción de protección, es decir, se determinó que hubo violación a su derecho constitucional, al derecho de paternidad, porque dio a luz su esposa, y en esta acción de protección se determinó que debe recibir una reparación económica, y como se conoce, las reparaciones económicas derivadas de la acción de protección deben realizarse a través de un proceso contencioso administrativo, que precisamente se llama de reparación económica. En este caso de este ciudadano, se calculó un daño material y un inmaterial. Fue muy interesante con la ayuda del perito, pero también los señores jueces determinaron que hubo un daño psicológico, un maltrato a un hogar, a una familia, y también incluyeron, de acuerdo a su sana crítica, conforme son las normas procesales, su potestad, su atribución, una parte de esa reparación económica señalando un monto por el daño inmaterial. Es interesante esto porque... ¿A cuánto ascendió esa reparación? Bueno, no recuerdo con exactitud, pero me parece que fueron unos $8,000 aproximadamente, que equivale al tiempo que las normas laborales dan en beneficio del padre
cuya esposa dio a luz. El derecho Claro, de paternidad claro. es muy interesante y están relacionados los derechos laborales, el derecho administrativo y las normas constitucionales, porque efectivamente las acciones de protección son una vía válida también para tocar actos administrativos, en este caso actuaciones de los jefes de personal de las entidades. Perfecto, doctor Pablo Castañeda, muchísimas gracias. Con esto vamos llegando al fin del programa El Poder de la Ley. Sus luces indudablemente son valiosas para la ciudadanía. A manera de conclusiones, ¿qué podría aportar, estimado doctor Castañeda? Bueno, es importante la difusión jurídica de esta figura, de la responsabilidad extracontractual del Estado. Saber que es un principio elemental y básico que deben recordar los oyentes, que el que hace una acción, pues deriva una reacción. El que siembra bien va a generar bien. El que causa daño a sus familiares, a sus vecinos, a quienes sirve, va a tener que vérselas ante un reclamo que tenga pruebas, ¿no? Porque es importante también las pruebas. Entonces, tener en mente que si todo ciudadano sufre un daño, sea voluntario, involuntario, peor aún de miembros de las Fuerzas Armadas o de un servicio público, tiene derecho a reclamar, tiene derecho a obtener una indemnización por los perjuicios, por las afectaciones a sus derechos que fueron vulnerados por este daño. Siempre que sí lo demuestre dentro de un proceso judicial válidamente llevado. Muchísimas gracias. Con esto concluimos el programa El Poder de la Ley. Como de costumbre, cada jueves con quien les habla el doctor Darío Portero, estaremos abordando diferentes temas. En esta ocasión hemos abordado acerca de la responsabilidad extracontractual del Estado, es decir, aquello que está por fuera del pacto social. Cuando participamos de la sociedad, pues renunciamos a nuestras libertades, es decir, tengo derecho a la libertad de expresión, pero no tengo derecho a ofender porque ya rebaso o invado otro derecho. De tal forma que si es que invado otro derecho, tengo también que ser responsable de mi actuación. En este caso hemos hablado de, en cambio, lo que es extracontractual. El Estado responde por aquello que no necesariamente está obligado a sufrir un ciudadano. Por ejemplo, en el caso de una actuación policial, una actuación militar, pues hay parámetros técnicos para estas intervenciones propiamente del Estado, y si es que rebasan esas operaciones técnicas, entonces claro, el ciudadano tiene el derecho a ser resarcido. Lo propio hemos escuchado ejemplos con empresas eléctricas, entre otros, a través de la voz y la experiencia del doctor Pablo Castañeda. Hasta el próximo jueves en El Poder de la Ley, con quien les habla el doctor Darío Portero. Muchísimas gracias.